nos enfrentamos a situaciones donde hablamos con personas que ejercen algún tipo de autoridad en cualquier lugar. Puede ser personas que dirigen organizaciones o empresas, países, diferentes lugares donde las personas dirigen. Y siempre hemos visto que el mundo tiene su modelo de liderazgo, cómo esas personas llegaron a esa posición. Pero este modelo tiene sus raíces principalmente en la semilla que dejó Satanás. Son apetitos heredados de lo que Satanás le transmitió a la humanidad. Así como el pecado entró en el mundo, también entró en el mundo el deseo de poder, las ansias de poder. Así que los hombres van tomando el poder y la fuerza, y la historia lo muestra, ¿verdad? Los primeros hombres que se levantan como autoridad eran reyes, guerreros, fuertes, valientes, diría uno. Gente que por la fuerza se estableció como líder. O sea, la política era el más fuerte es el que manda. Si alguien podía quitar a esa persona de ese puesto, entonces tomaba ese lugar de poder. Y también pues pudimos ver que en Israel si hubiese mantenido la figura de Dios como rey, no le hubiera ocurrido tantas cosas, pero Israel en un momento de la historia dijo, ve, no queremos más estar sin rey, queremos un rey. Dios le dijo, bueno, ¿y por qué? Si yo soy el rey, pero ellos querían un rey, alguien que peleara por ellos, todo esto. Pero ellos no se habían dado cuenta que su rey era Dios. Y Dios permitió también que el pueblo de Israel experimentara esto del poder en ellos. Un hombre se sentó en el trono, ¿y qué sucedió? Pues la nación de Israel se apartó de Dios. Esas fueron las consecuencias, ¿sí? Unos que otros hacían lo correcto, pero a la final el pueblo quedó sometido a un imperio pagano. Los romanos dominaron y ellos eran un pueblo sometido. Así que todo el tiempo que Israel pensaba en sus profecías y en su Mesías, en el Mesías que venía, ellos no podían ver otra figura que un rey poderoso que los iba a libertar. Porque eso era lo que ellos habían vivido. El rey de ellos, como David en su tiempo, fue un rey que les trajo paz. Y nadie se metía con Israel porque David ganaba todas las batallas. Así que ellos pensaban, wow, va a venir un Mesías que es como un David poderoso, que nos va a dar la libertad de nuestros opresores. Esa era la idea que tenían ellos de su Mesías, un rey poderoso que va a entrar con poder y va a destruir a todos nuestros enemigos, y además de eso nos va a poner a reinar en el mundo. Y esas promesas no son falsas, eso está en la Biblia, donde Dios promete que Israel va a reinar y su Mesías va a ser el rey. Pero llega el Mesías y ellos están con el Mesías, han dicho que este es el Hijo de Dios, el Mesías, pero 4 veces Jesús le ha dicho, el Mesías va a morir. No entienden esa figura, ¿verdad? 4 veces le ha repetido, desde el capítulo 8, en el versículo 31. Vamos a buscarlos para que tengamos desde el 8 está la segunda parte que les digo, y desde el 8:31 él comienza a enseñarles. Dice. El 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Así que dice allí que comenzó a enseñarles. Él estaba haciendo milagros, maravillas, prodigios. Mandaba al mar que se detuviera, la tempestad y a los vientos que se calmaran. Pero ahora comenzó a decirles que el Mesías iba a padecer mucho. Luego lo menciona muy particularmente, lo menciona en el 9:9, donde ellos venían del monte de la transfiguración y les da un asta. Y dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Otra vez. Y la respuesta de ellos era, ¿de qué está hablando? No entiendo. Nuestro Mesías va a morir. ¿Y por manos de quién? Si es nuestro guerrero. 9:31. Otra vez dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al 3er día. Seguí enseñándoles ahora en el 10:33. Otra vez se lo menciona. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al 3er día resucitará. Es algo que ellos no podían ni procesar, ni entender. Siguen diciendo, todos los versículos dicen, y no entendían qué estaba diciendo Jesús. Y tenían miedo hasta de preguntarle, no entendían, ¿qué es esto de que el Mesías va a morir? No lo podían entender. De pronto uno que está acá en este tiempo, uno dice, pero si eso está en la Escritura ahí claramente, en Isaías 53 y todos estos versículos. Pero no, ellos no veían eso porque el modelo de autoridad que ellos tenían era un rey poderoso que venía a libertarlo. Así que Jesús tenía que cambiar ese modelo. Y al repetirlo 4 veces, nos parece que es muy importante ese cambio en nuestras mentes, porque también nosotros tenemos ese problema de poner la autoridad o ver la autoridad de otra manera, o la forma en que uno se establece en autoridad, o cómo las autoridades se establecen, pues. Así que se puede hacer una pregunta: ¿cómo un cristiano llega a ser un líder de influencia para su prójimo? ¿Cómo nosotros, los cristianos, llegamos a ser líderes de influencia para nuestro prójimo? Y es un reto grande, porque es lo que estamos promocionando hoy. ¿Cómo llegamos a ser líderes? Ustedes saben que lo que queremos hacer es un salón de clase de inglés, ¿verdad? Pero en ese salón de clase va a haber jóvenes, y en esa clase nosotros debemos ser los líderes, liderar en ese salón. ¿Cómo un cristiano puede liderar al prójimo? Así que vamos a descubrir en este pasaje de Marcos 10 el secreto de la grandeza del siervo. Y en primer lugar, la grandeza no se obtiene, el primero es negativo, no se obtiene por ocupar un puesto de autoridad. La grandeza no se obtiene por ocupar un puesto de autoridad. Como leímos en el pasaje, Juan y Jacobo le hicieron una petición a Jesús. Wow, si nosotros tuviéramos ese poder para pedirle a Jesús cualquier cosa. Juan y Jacobo, acabados de escuchar que Jesús estaba diciendo que iba a morir, inmediatamente dice, allí el versículo 35, y Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron.
capítulo 10. Y le hicieron esta pregunta, esta petición. Y bueno, podemos ver tres cosas ¿por qué razón estos jóvenes? Juan tenía como unos 17, 18 años. Perdón. Jacobo no sé cuántos tenía, pero estos jóvenes le han pedido que ellos quieren sentarse a su izquierda y a su derecha. Así que puede haber tres razones. La primera razón es que su madre los impulsó. Su madre le estaba diciendo, hey, ustedes pueden, ustedes son los mejores. Su mamá, ¿verdad? Y eso como lo sustentamos en Mateo 20:20 nos muestra Mateo que su mamá fue la que hizo la petición. Dice allí, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Así que ella ahí estaba haciendo la petición, o sea, con ellos. Marcos obvia a la mamá, pero allá hay una influencia fuerte. La mamá le estaba impulsando a hacer esto. No es que estoy excusando a Juan ni a Jacobo, pero son razones por las cuales ellos se atrevieron a hacerlo, ¿no? Jóvenes estaban allí delante de Jesús. La segunda razón que podía haber sido es que Jesús les dijo a ellos, a los 12, que ellos se iban a sentar en tronos, ¿sí? Y iban a gobernar con él cuando él viniera en gloria. Mateo 19, versículo 28, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que no le estaban pidiendo nada fuera de lo que él estableciera, ¿verdad? Y la tercera razón también que es fuerte es que estos varones eran como el grupo cero de Jesucristo, ¿verdad? Los demás, donde él le quería influenciarlos más, pues él se los llevaba a actividades exclusivas. Claro, en ese grupo también estaba Pedro. Marcos 9:2 menciona una de esas ocasiones donde se lo llevó. Dice también, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Así que eran ocasiones donde pues estaba una enseñanza muy particular, muy especial para estos. Se transfiguró delante de ellos y le mostró su gloria a estos tres. Así que pues podemos pensar que ellos tenían algunas razones por hacer esto. Pero a pesar de eso, ellos estaban pidiendo algo especial, ¿no? Ellos estaban pidiendo tener autoridad sobre los demás. Eso era lo que estaban pidiendo, porque dijo, a mi izquierda y a mi derecha. O sea, los más cercanitos aquí, mi izquierda y mi derecha. Ponnos ahí, por encima de los otros. Nosotros queremos ser los líderes, los que verdaderamente somos los primeros. Así que Jesús les responde con un término allí que dice beber de mi vaso, que van a beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo. Les estaba haciendo la primera pregunta. ¿Pueden ustedes hacer esto? Y ellos muy fuertes, muy poderosos que responden, ¡podemos! Y esas son las veces donde somos así aguerridos, pero sabemos qué sucedió cuando a Jesús se lo llevaron, ¿verdad? Todos salieron escandalizados corriendo. Eso es lo que dice la Escritura. Todos salieron huyendo de la presencia de cuando se llevaron a Jesús. Así que en ese momento es el yo puedo. Muy emotivo sin pensar, ¿verdad? Pero Jesús les afirmó, ustedes van a hacerlo, ustedes van a beber mi copa y van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a hacer. Eso habla de sacrificio. Es necesario padecer por causa de Cristo y el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Es necesario eso.
Todo lo vamos a vivir, todo lo vamos a experimentar. En Hechos 9 vemos el llamado de Pablo y lo que Jesús está diciendo, Dios está pidiendo de Pablo en Hechos 9, versículos 15 y 16, dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Es necesario padecer? Es necesario padecer por Cristo y por el Evangelio. Ya lo mencionó anteriormente. Por Cristo y el Evangelio vamos a dejar todo, dejándolo todo. También Hechos 14, 22 nos dice algo interesante. Pablo, ya mayor en la fe, dice, confirmando, estaba con su compañero de batalla, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y a veces no lo consideramos, ¿verdad? Así que lo que le estaba diciendo Jesús era: bueno, ustedes me están pidiendo entrada, bueno, van a sentarse en tronos. Sí lo van a hacer, era una profecía, porque ciertamente Jacobo murió decapitado y Juan fue expulsado. Entonces ellos iban a sufrir por el Evangelio. No, la entrada al cielo no está supeditada a cosas que hacemos, ¿verdad? O a sufrimientos, porque la entrada al cielo es parte de la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9 nos dice, ¿verdad? Porque por gracias somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No es por obras, no es por obras. No tenemos que ganarnos el cielo. No tenemos que trabajar y sufrir para ganarnos la entrada al cielo, porque Jesús nos ha regalado esta entrada por su obra en la cruz del Calvario, y es por medio de la fe. Sufrimos porque somos del cielo. No sufrimos porque tenemos que entrar al cielo. Y sufrimos porque queremos vivir piadosamente, obedeciendo al Señor. Si sufrimos hoy es porque queremos vivir piadosamente. Y sufrimos porque somos del cielo. Así que nada de esto nos establece como líderes. Él les estaba diciendo, esto no los va a colocar en posiciones, porque ya esos puestos están establecidos. Ya eso ya está dado. Esto ni lo que hagan los va a introducir en el reino, ni los va a establecer como líderes sobre los otros. Él está diciendo, no van a ser líderes. En el reino de los cielos está hablando. Y aquí en la tierra. No es esto. El ser líder es potestad de Dios. O sea que yo no me hago líder por las cosas que hago. ¿Quién llama a los líderes? El Señor. Él es el que establece los líderes. Y nosotros tenemos que creer en esa figura. Así que lo primero que debemos recordar es que no hay grandeza, o la grandeza no se obtiene por ocupar un puesto de autoridad. Eso, por esa razón no hay grandeza. La segunda es: la grandeza no se obtiene por ejercer autoridad y poder sobre otros. Luego allí en la conversación, los 10 se enojaron porque se dieron cuenta de qué estaban haciendo Juan y Jacobo. Y se enojaron. Y uno dirá, bueno, sí tienen razón, enójense, porque estos quieren ser líderes sobre los otros. Pero ellos también están en la misma posición. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, ¿por qué ellos tienen que ser líderes? No, nosotros podemos ser. Nosotros tenemos el derecho también de estar sentados a la izquierda y a la derecha. Así que ellos también estaban en la misma posición, tratando de ocupar una posición, un lugar, o por injerencia o por poder. Pero Jesús le dijo, bueno, ya, vamos a la enseñanza principal del pasaje. Y le dice,
pues los gobernantes de este mundo, los que le llamamos gente poderosa, ¿qué hacen? Vamos a leer allí, ¿qué hacen estas personas? En el versículo 42 dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, las personas ilustres, se enseñorean de ellas, o sea, las gobiernan, y sus grandes personas de poder ejercen sobre ellas potestad. Ese es el modelo del mundo. La gente piensa que cuando uno está en el poder, lo que uno debe hacer es eso: ejercer poder y someter a las personas que están. Y eso es lo que vemos en todos los modelos del mundo, y todo el mundo cómo se mueve, cómo las personas van estableciendo esto. Pero lo primero que se ve allí es que el modelo del mundo nos pone en contienda. ¿Sí o no que ese modelo nos pone en contienda? Juan y Jacobo querían gobernar, ellos querían ser los primeros, ellos querían que Jesús los estableciera sobre los demás. Eso trajo enojo a sus amigos, ya había conflictos allí. Pero el vivir de esta forma, conforme al modelo del mundo, iba a traer conflictos entre ellos. ¿Cómo vemos eso reflejado en nuestras acciones, en nuestras críticas? Siempre criticamos a los que están en nivel de autoridad. Piensen por un momento, siempre, eso está mal. Lo que está haciendo es indebido. Miren, palabras, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? Uno, yo lo puedo hacer mejor. Yo puedo hacer eso mejor que el que está en el liderazgo. Otros lo pueden hacer mejor que ese que está en el liderazgo. Siempre así. Otros lo pueden hacer mejor. Por eso hay elecciones cada 4 años. Y al final quizás estamos diciendo: Dios se equivocó en poner a esa persona allí, porque te estoy criticando al que Dios estableció. ¿No? Dios estableció a esa persona y yo la estoy criticando. Yo estoy con mi crítica. Entonces, eso tiene que ver con el corazón. El modelo del mundo tiene que ver qué hay en mi corazón. Por eso le digo, eso salió de allá de las raíces de Satanás, porque siempre estamos criticando. Y el modelo del mundo, en segundo lugar, crea líderes que abusan del poder. Eso también, pues, sucede constantemente, ¿verdad? Así que vemos en la Biblia cómo Dios llamó la atención a los sacerdotes, que eran pastores de las ovejas de Dios, pero ellos no estaban cumpliendo su rol, su papel. Vamos a leer Ezequiel 34. Ezequiel, después de Daniel, Ezequiel, Daniel, por ahí, 34. Versículo 4. Ahí el pasaje habla de Dios regañando a sus pastores, o sea, a sus líderes. En ese momento eran los pastores de Israel, que habían sido negligentes. Voy a leerle del versículo 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 34, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Wow. Que esté hablando así de los que Dios dejó encargados para que apacentaran la grey. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro?
¿Me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Es un modelo de liderazgo que se distorsionó. Algo no estaban haciendo, porque dice, ustedes son los pastores de estas ovejas, y lo que estaban haciendo era sacándole provecho a las ovejas. Así que en el tiempo de Cristo no era diferente. Los que estaban gobernando en ese momento también estaban haciendo lo mismo. Estaban aprovechándose de su posición. Y como ya hemos visto, estaban los fariseos, estaban los saduceos, todos los que estaban conectados con el gobierno, y estos sacerdotes entonces manejaban la política. Si había algún problema entre ellos, iban a donde el gobernador romano y le decía, elimina a este que está molestando acá. Y si el gobernador romano tenía algún problema, iba a donde ellos le dicen, eliminen eso, si no va a haber problemas. Así que entre ellos se comunicaban y hacían como bien les parecía. Y también, pues, como vimos, Jesús llamándole la atención a los escribas y los fariseos y a los sacerdotes de cómo ellos daban a entender la palabra de Dios, cosas que ellos no hacían, y mandaban a los otros a obedecer. Así que ese es el modelo del mundo, un modelo que trae conflicto, trae oposición y pone a las personas a que gobiernen con dureza a otros. Lamentablemente, aún en la iglesia de hoy, en la iglesia cristiana de hoy, vemos ese modelo. Pastores que ejercen algún poder espiritual, no de poderes extrasensoriales, sino un poder de tener una esclavitud espiritual con las personas. Y eso también es lo mismo, un modelo del mundo. Ellos son la autoridad, ellos son lo máximo. Nadie los toca. Ellos nunca se equivocan. O sea, es totalmente un modelo perdido. Pero en tercer lugar vemos la enseñanza de Jesús cómo culmina. La grandeza se obtiene, ahora sí, positivo, la grandeza se obtiene por convertirnos en siervos de nuestro prójimo. Y esto es lo que Jesús quería enseñarle. Ha estado en 4 ocasiones diciéndole, voy a morir. Pero Él está diciendo a ellos que este Mesías iba a ser su gran triunfo en el morir en la cruz del Calvario. Así que esta es la enseñanza principal. Ellos debían cambiar la mentalidad y ver el liderazgo de otra manera. Cada ocasión donde Cristo ayudaba a otros, ellos pudieron ver el propósito del Mesías: sanar, salvar, aún resucitar. Pero ellos no lo entendían. Ellos veían ese Mesías servidor, pero ellos querían ver al Mesías guerrero, al Mesías que se iba a levantar. Todas esas personas estaban siendo liberadas del verdadero opresor, del verdadero enemigo. ¿Quién es nuestro verdadero opresor y enemigo? Satanás. Y es lo que venía a hacer el Mesías, a liberarnos de nuestro mayor enemigo, de Satanás. Nadie podía pagar con su propia vida su libertad. Si usted entregaba su vida, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque usted no es el precio que Dios estaba exigiendo. ¿A quién Jesús pagó con su sangre? No fue a Satanás, fue a Dios. Jesús pagó con su sangre a Dios, el precio que Dios había establecido. Y el modelo que que Dios había establecido, lo vemos en las Escrituras con la oveja. Jesús fue tomado por los hombres y en Él se puso todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado del mundo cayó sobre Jesucristo. Como la oveja, cuando los hombres la tomaban y ponían su mano sobre ella y decían, esta es la oveja que va a pagar el pecado de toda la nación. Luego que esa oveja le ponían la mano en la cabeza, la degollaban y su sangre entonces
limpiaba o pagaba el pecado. Las ovejas solo hacían que cubrían el pecado, pero Jesucristo era el perfecto pago para nuestras vidas, para nuestras almas. Ahora somos redimidos, comprados. Ya Él es el dueño de nuestras vidas. Su obra en la cruz es para todos. Él no murió por un grupo de personas o por judíos. Él murió por toda la humanidad, para que cualquiera que creyera en Él fuera salvo. Cualquiera que deposite su confianza, su fe en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, puede accesar a este perdón, a esta salvación, a este pago. Si nosotros somos el resultado, ¿verdad?, por la obra de Cristo, entonces podemos ver el amor de Dios en nosotros. Nos amó de tal manera. Él permitió que lo mataran o entregó su vida. Él permitió que lo tomaran, como la oveja permite que le hagan todo, ¿verdad? La oveja permite que la agarren. Ella va tranquilita, la degollan y no dice nada. No dice nada. ¿Ven? Le hacen de todo a la oveja y ella está. Así mismo Jesús no renegó, no hizo nada, Él se entregó. Claro, ellos le estaban golpeando y todo lo demás, pero Él no profirió ningún juicio contra nadie. Callado recibió todo castigo humano, pero eso no era todo el peso que le cayó. El castigo que recibió es algo sanguinario, porque los hombres querían, como ejemplo, destruirlo, por decirlo así, destruir su carne y que sufriera. Pero Jesús, la carga mayor fue el pecado de toda la humanidad. Esa fue la carga que Él llevó en la cruz. Dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros y sufrió. Pero como Él lo contaba y 4 veces le dijo, al tercer día resucitó. Y ahí está la victoria. Si Jesús no resucita, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no resucita? Pues era otro hombre más. Sencillamente, nadie nos iba a creer de que no, que Jesús es el Hijo de Dios, aunque se murió y no resucitó. Nadie nos iba a creer. Pero cuando Él resucita, es la victoria nuestra. Esa es nuestra victoria. Jesús resucitó y está vivo. Él venció la muerte. Y esto también nos dice que Dios se complació en el pago que Jesús hizo. Ahora, Jesús no decidió eso cuando Él nació aquí. Dice la Escritura también que antes de la fundación del mundo ya estaba establecido que Jesús iba a morir por nosotros. Antes. Él decidió en amor servirnos. Y así Efesios 2 nos muestra esa entrega, que renuncia a su realeza. Piensen en eso, renuncia a su lugar. Allá en los cielos renuncia a eso y dice, no voy a ejercer mi poder, voy a hacerme hombre. Ya eso ya es una humillación, es como decir, el rey se despoja de su realeza y ahora va a ser un obrero normal y común y corriente, un obrero. Pero no se quedó allí como obrero solamente, sino que se despojó aún de eso y se volvió esclavo, siervo de nosotros. Porque Él nos sirvió a nosotros. ¿De qué manera nos sirvió? Entregando su vida por nosotros, o sea, tomando nuestro lugar. O sea, Él nos ve a nosotros como algo precioso para Él ponerse. Es como los guardaespaldas, ¿no? ¿Qué hacen los guardaespaldas? Bueno, ellos les pagan, pero como un guardaespaldas que se mete por delante para proteger a quien Él está protegiendo, ¿no? Y da su vida aún por aquel que cuida. Jesús hizo eso. Jesús entregó su vida por nosotros. Y ahora somos libres. Así que somos más que vencedores. Todo eso está en la Escritura. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Este es el modelo que quiere que nosotros sigamos. El modelo del siervo. ¿Dónde está la grandeza del siervo?
¿Está en colocarse en una posición de autoridad? No. ¿Está en sojuzgar al mundo? Todo eso lo podía hacer Jesús. ¿No estaba en un puesto de autoridad Jesús? Sí. Él era el rey, es el rey ahora, pero él era el rey antes también. Era Dios. No está en un puesto de autoridad. No tenía Jesús poder para decir yo soy el rey y el que no me acepte, bueno, no. Podía hacerlo también. Tenía todo el poder para hacerlo. Él dijo a Pilato mi reino no es de este mundo, sino yo le pediría legiones a mi Padre y vendrían a mi rescate. Pero no hizo eso. Él tenía poder, pero él no hizo eso tampoco. La grandeza del siervo está cuando se convierte en siervo de otros, del prójimo. Y es allí lo que quiere enseñar Jesús. Esta batalla contra Satanás no se va a ganar de ninguna de las otras formas. Solamente la grandeza se va a obtener cuando amamos al prójimo. Solamente cuando decidamos amar a nuestros prójimos, a los perdidos principalmente, pero también nos amemos nosotros por ahí mismo, ¿verdad? Amamos los unos a los otros. Es la única forma en que nosotros vamos a ver la grandeza del siervo. Ese es el modelo de liderazgo que Cristo nos vino a enseñar, el servir al prójimo. Ese es el modelo que debemos aplicar en todo lo que hagamos, en todo. Si somos puestos por líderes en alguna organización, no estamos allí para ejercer poder, estamos allí para servir a otros. Si queremos ser de influencia al mundo perdido, debemos convertirnos en siervo de los perdidos y amarlos. No es fácil, le dije, porque debemos aceptar su rechazo, debemos aceptar su maltrato, debemos aceptar su desprecio, aunque nos maten, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús. A pesar de todo lo que el hombre le hizo a Jesús, Él nunca hizo nada en contra, sino le sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. Aprendió obediencia, fue obediente al mandato de Dios. Qué difícil es, no les he dicho que es fácil, pero gloria a Dios porque no les voy a pedir algo que no puedan hacer. Jesús nos dio poder, nos dio el Espíritu Santo. Es el único que puede ayudarnos a hacer lo que hizo Jesús, porque es Jesús mismo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, viviendo su vida de siervo en nosotros. Cuando usted no vive su vida de siervo, entonces usted no está tomando su lugar. Usted está tomando el lugar de Cristo. Usted es el que está dominando o controlando su vida. Él habita ahora en nosotros. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder. ¿Para qué tenemos poder? No poder para sojuzgar, ni aplastar, ni para nada de esas cosas. ¿Para qué tenemos poder? Para ser testigos. Dice que va a venir sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos. ¿Testigos de qué? Del amor de Dios, el amor que ha puesto en nosotros. Ahora somos llenos, inundados, bautizados con el Espíritu Santo para que podamos dar de ese amor a otros. ¿Cuáles son las oportunidades donde yo puedo mostrar ese amor y ser líder? En estas que le estamos diciendo, en la clase de inglés, yendo a la cinta costera, ¿sí? Pero hay muchas otras. Hay muchas otras formas en que se puede mostrar el amor de Dios. Las cosas que tenemos que crearlas, tenemos que pensar en los perdidos. Cómo llevar el amor de Dios a los perdidos. Y no son cosas sociales, no estoy hablando de agarrar pobres y de alimentarlos. Estoy hablando de cómo llevar el amor a los perdidos. Cómo yo me puedo mostrar a aquel que no tiene amor, aquel que es rechazado. Aún
el que hablaba lana, ese que mató al otro joven, ¿cómo lo va a ver la sociedad? Como cosa que hay que desechar, eliminar. ¿Quién va a amar a ese joven? Jesús lo puede amar a través de nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar la oportunidad a Dios para que el amor llegue a la gente, a los perdidos, a los que están perniquebrados, a los que están heridos, a los que están maltratados. ¿Y quién los maltrató? Satanás es el que los tiene así, y él, tenemos que llegar a ellos. Pero nosotros somos los que tenemos que ser creativos. Siempre al lado de usted hay una persona que está en una situación difícil, de depresión, perdida. Abra los ojos espirituales, ore al Espíritu Santo para que le guíe. ¿Dónde está esa persona? Ahí debe estar, porque usted está en donde está, porque Dios lo puso allí. Acuérdense de eso, Dios me puso aquí. Dios establece los líderes, acuérdense. Dios lo puso allí para que encuentre esa persona que está perdida, para que le hable de lo que Dios hizo en su vida, para que sea testigo, para que hable del poder de Dios que puede transformar y salvar cualquier vida, no importa lo que haya hecho, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Así que en conclusión, la grandeza no la vamos a obtener ocupando un puesto. No porque digan, usted es el líder de evangelismo, ahora voy a evangelizar. No, eso no tiene nada que ver. Dios establece los líderes. Los líderes son establecidos por su forma de servir. Jesús, ¿dónde quedó? Sentado en el trono, ¿a quién? A la derecha del Padre. Ya, se sentó allá. Y Juan quería estar ahí. Y Jacob quería estar ahí. ¿Y quién se sentó ahí? Jesús. ¿Quién más va a estar sentado a la derecha del Padre? ¿Y quién está a la izquierda? El Espíritu Santo. Dios es el único que tiene ese honor y ese privilegio. Él es el siervo de siervos, el Señor de señores. Y Él está dándonos ejemplo. Él establece los líderes. No tenga la mentalidad, el líder que está puesto no sirve. Eso lo puso Dios. Dios lo puso. Déjelo funcionar, apóyelo. Dios lo estableció. La grandeza no se obtiene por ejercer presión. Nunca vamos a obtener buenos resultados si nosotros nos convertimos en tiranos. Ni pastores, ni líderes, ni nadie. No se puede gobernar de esa manera. Ningún grupo, ningún equipo, ni nada. Yo soy el líder y tienen que hacer lo que yo diga. Eso no pasa ni en la casa, ¿verdad? Ni en la casa pasa. Ni que el papá agarra la correa y dice, yo soy el líder. Eso no funciona. ¿Cómo se tiene que ganar su liderazgo? Sirviendo por amor. La grandeza solo se logra cuando sometes tu vida al señorío de Cristo y le permites vivir de acuerdo con el modelo del siervo. Si nuestro Señor Jesucristo impactó la vida de su tiempo, de las personas que estaban alrededor, también nosotros hoy podemos impactarlas. Ya que Él es el que habita en nosotros. Lo podemos hacer. Gálatas 2:20 nos lo recuerda. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me dio ejemplo de vida. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te damos las gracias. Padre, queremos aplicar este modelo y ver la grandeza del siervo en nuestras vidas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hable, Señor, en cada momento. Señor, porque estamos seguros, Padre, seguros que estamos en esta tierra porque debemos ser luz y sal a los perdidos. Ayúdanos, Padre, a imitar tu modelo. Tú has pisado ya por delante, ya nos has dado camino para recorrer. Y a cada uno de nosotros tienes preparadas obras, Señor. Obras para que las desarrollemos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, gracia. Aún paciencia te pedimos, Señor,
porque es difícil, no es fácil sufrir, no es fácil ser despreciado, no es fácil ser mirado con maldad, pero que jamás, Señor, cambiemos nuestro corazón y con la ayuda tuya, Señor, que siempre mostremos amor para aquellos perdidos, Señor. Como dice la Escritura, ascuas de fuego se pondrán sobre su cabeza cuando nosotros, en vez de pagar mal por mal, paguemos bien. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra y que podamos entender este modelo y aplicarlo a toda nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.